Habiendo dicho todo lo anterior, quisiéramos comenzar con el primer tema de esta noche, que es el estado de emergencia nacional y su impacto en el comercio exterior, normas coyunturales que afectan al comercio internacional. La primera persona que estará acompañándonos con esta ponencia será el doctor Julio Guadalupe Vascones. El doctor Julio Guadalupe es socio de líder de comercio exterior y aduanas del estudio Rodrigo Elías y Medrano. Es miembro de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y es past president de la Asociación Peruana de Derecho Aduanero y Comercio Internacional, así como presidente del sector logística del Gremio de Comercio Exterior XCOM. Doy pase al doctor Guadalupe para que pueda comenzar con la primera ponencia. Bueno, Elías, muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Sí? Perfecto. Bueno, quería agradecer al Círculo de Derecho Administrativo de la Universidad Católica por la invitación, la oportunidad de compartir este espacio. También a los asistentes por tomarse un tiempo para intercambiar ideas sobre estos temas tan importantes, ¿no? Entonces, voy a dar pase a compartir mi presentación. Elías, ¿se ve ahí? Botella, Fernando, ahí dice botella. ¿Y alguien se empezó? Elías, ¿se ve? Sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Perfecto, ok. Entonces, la idea es arrancar con, digamos, una introducción de lo que fue el Decreto Supremo 044 del 2020, donde se establece el estado de emergencia, y también la cuarentena, que digamos de muchos ángulos nos ha afectado la vida cotidiana y por supuesto las operaciones de comercio exterior. Entonces, tenemos este decreto que ha sido prorrogado y ahora tenemos un estado de emergencia nacional que se ha extendido hasta el 24, hasta este domingo, y eventualmente podría extenderse aún más. Entonces, lo importante de mencionar para los efectos de esta presentación es que el Decreto Supremo 044 tuvo dos efectos muy importantes. Efectos respecto a la carga y respecto a las personas. Entonces, primero, en relación con el tema de la carga, como primera idea, tenemos que este cierre de fronteras que dispuso el 044 se aplicaba solamente para las personas, ¿no? Se cerraron aeropuertos, no hay aviones, pues no se pueden hacer viajes interprovinciales, justamente para evitar el contagio entre personas, ¿no? Entonces, primera idea, el cierre de fronteras solo afectó a las personas. Segunda idea, en relación a la carga que no estaba afectada, digamos, con esta medida, se estableció que las autoridades competentes debían adoptar medidas para garantizar el ingreso y salida de mercancías, ¿no?, al y del país. Hablamos de autoridades competentes en general, no solamente la aduana, no solamente el Ministerio de Comercio Exterior, sino todas aquellas autoridades que tienen competencia en relación con la expedición de autorizaciones, permisos, etcétera, para importar y exportar, por ejemplo, mercancías restringidas, etcétera. Entonces, hablan de todas las autoridades debían garantizar el ingreso y la salida. Hablamos de un ingreso, importación y salida, exportación garantizadas, como se puede ver. Y también se dispuso que el transporte nacional de carga tampoco tenía restricciones, reforzando la idea que las restricciones y limitaciones del 044 no afectaban a la carga, ¿no? En relación con las personas, ¿no?, y la circulación de las personas, ¿no?, que era lo que se restringió desde el momento 1, porque en realidad la aglomeración de gente es la que propicia el contagio. Entonces, ¿qué se dispuso?
¿no? Que si bien había restricción respecto de la circulación de personas, habían excepciones, ¿no? Donde las personas sí podían circular. Y esas excepciones estaban relacionadas con, ¿no?, la adquisición, producción, abastecimiento de alimentos, adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad, entiéndase, productos de limpieza, etcétera, producción, almacenamiento, distribución de combustible, y se mencionó actividades análogas a las antes mencionadas, con actividades similares, ¿no? que nunca se llegó a definir esto, pero se dejó como una posibilidad para, si fuese necesario, ¿no?, se empezaran pues, a activar también alguna de estas actividades como excepciones a las restricciones de circulación de las personas. Entonces, acá estamos en el ámbito de las personas. Como vemos, tenemos medidas que afectan a las personas y esas medidas que afectan o restricciones que afectan a las personas no afectaron a la carga de ingreso y salida del país. Y acá viene una pregunta que es muy importante, ¿no?, que generó muchísimos problemas desde el inicio de la cuarentena y yo diría que persisten de alguna manera hasta ahora en algunas entidades públicas, ¿no? Estas disposiciones que afectan a la carga y a las personas se tienen que aplicar de manera conjunta o por separado. Y es una pregunta muy importante y muy válida porque dependerá de la respuesta que yo dé a esta pregunta, ¿no?, la aplicación o no del alcance de la medida, ¿no? Si yo aplico de manera conjunta las disposiciones de la carga y de las personas, la conclusión sería: yo solamente puedo importar y exportar los bienes esenciales, ¿no? Alimentos, productos farmacéuticos, productos de primera necesidad. Es decir, las entidades públicas competentes tienen que garantizar la importación y exportación de bienes esenciales. Pero si yo aplico las disposiciones del 044 por separado, ¿no?, la conclusión sería: si bien la circulación de personas no tiene excepciones, que son la posibilidad que las personas circulen para abastecer, ¿no?, para suministrar los bienes esenciales, en el caso de la carga, como no se aplican esas restricciones, en realidad se puede importar y exportar cualquier cosa, sea esencial o no esencial, por supuesto, contando, en el caso de mercancías restringidas, con los permisos, autorizaciones, licencias que correspondan, ¿no? Y esto, que es tan elemental, ¿no?, todavía percibimos que hay autoridades públicas que tienen en la cabeza, ¿no?, el tema de unir los conceptos de carga y de personas, con lo cual, pues, la conclusión, como decía, es: solamente puedo importar lo esencial y no puedo importar o exportar lo no esencial. La consecuencia de esto es que si yo considero que solamente puedo, por ejemplo, importar lo esencial, lo no esencial se va a quedar en la zona primaria, se va a quedar en los depósitos aduaneros, ¿no? Va a generar, y ha generado, y sigue generando en algunos casos también, pues sobrecostos gigantescos y totalmente innecesarios para los importadores, que tienen que ver con sobreestadía de contenedores, que tienen que ver con sobre almacenaje, ¿no?, y que nadie va a resarcir después. Entonces, en realidad, sí es un problema. Y además que los espacios de zona primaria, ¿no?, que deben permitir también, por otro lado, la fluidez de los bienes esenciales, están atiborrados de bienes no esenciales, lo cual dificulta las maniobras logísticas, los procesos logísticos, y es contraproducente por donde se le mire. Entonces vamos a pasar al segundo tema. Para mitigar,
de alguna manera, esta confusión que se generó para determinar en materia de comercio exterior qué se podía hacer, qué no se podía hacer, qué personas podían trasladarse, qué personas no podían trasladarse, qué carga podía importarse y qué carga podía exportarse, fueron saliendo, ¿no?, desde el 16 de marzo a la fecha, normas y comunicados de precisión muy importantes, tanto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones como del MINCETUR. Entonces, esas precisiones en relación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, vemos que están plasmadas en las resoluciones 232 y 237 y en un comunicado que es el 014-2020 de la APN, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Ministerio de Transportes? Si tenemos que garantizar la importación y exportación de carga, yo tengo que asegurarme que la cadena logística internacional de importación y de exportación, pues, sea funcional, no se rompa, no se parta, fluyan, ¿no?, en cuanto a su actividad. Y se estableció que consistían en actividades conexas al transporte de carga, una serie de actividades relacionadas con la operación de operadores de comercio exterior, en una lista que es bastante más larga que lo que menciono acá a modo de ejemplo, pero que tuvo por finalidad destrabar la cadena, ¿no? Si habían dudas inicialmente si una agencia marítima, una agencia de aduanas, un depósito, podían hacer que su personal se traslade a los sitios de trabajo, a los centros de trabajo, sin descuidar el teletrabajo, ¿no?, pero que puedan realizar sus operaciones, con estas normas se dijo, sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque son actividades conexas al transporte de carga, y el transporte de carga está garantizado, tanto lo que es ingreso como lo que es salida. Y con esto, los eslabones de la cadena logística como que se destrabaron. Pero también hubieron comunicados importantes del MINCETUR. Menciono dos, uno del 30 de marzo y otro del 25 de abril, donde MINCETUR se centró a completar lo que decía el MTC. El MTC decía, estos operadores pueden funcionar, estos operadores me complementan la cadena, y el MINCETUR precisó qué tipo de actividades dentro de la logística de importación y exportación concebidas como actividades conexas al transporte se podían realizar para que la importación dentro de su cadena logística pudiese terminar y la exportación dentro de su cadena logística pudiese empezar, ¿no? Y acá MINCETUR hablaba de un concepto que era el de carga general, ¿no? En realidad se refería a cualquier tipo de mercancía, sea esencial o sea no esencial, ¿no? Entonces, en el tema de exportación, lo que MINCETUR señaló es que se permitía, como actividad conexa a la operación de comercio exterior y dentro de lo que es la logística de exportación, pues realizar la carga desde el local del exportador o lugar que se determine hasta el puerto, aeropuerto o punto de frontera, ¿no? Es decir, se inicia la carga en el local del exportador y tiene que llegar al puerto o aeropuerto para que salga físicamente del país. Respecto a la importación, también dijo que están permitidas las actividades de transporte de la carga desde el puerto, aeropuerto, hasta que sea descargada en el local del importador, donde termina, ¿no?, la cadena logística en el local del importador. Y esto era muy importante porque se aclaró que efectivamente esa carga que generaba sobrecostos gigantes a los importadores ya no debía seguir permaneciendo en la zona primaria, ¿no? Dejen a los importadores que lleven la mercancía a sus locales y que la almacenen ahí. Si estamos hablando de bienes esenciales, pues podrán comercializarlos. Si estamos hablando de bienes no esenciales, los mantendrán almacenados sin sobrecostos, esperando a que ya se activen
estas famosas fases 1, 2 y las que vienen, donde se puedan empezar a ir comercializando. Y por último, en el segundo comunicado, MINCETUR precisa que estas actividades permitidas están relacionadas también con aspectos importantes de la logística de importación y exportación que tienen que ver con recepción, despacho y en general acondicionamiento de la carga, ¿no? Etiquetado, verificación de calidad, etcétera, que permiten efectivamente poder, por ejemplo, despachar la mercancía conforme a los requerimientos del comprador en el extranjero, ¿no? Con lo cual la mercancía se despachaba adecuadamente. En ambos casos, tanto lo que se refiere a los operadores de comercio exterior mediante los comunicados del MTC y lo que se refiere a las operaciones de los importadores y exportadores que previsó MINCETUR, pues implicaban el respectivo traslado de personal, ¿no? Personal mínimo indispensable, se indicaba en esos comunicados, atendiendo rigurosamente a las medidas de control y seguridad sanitaria establecidas por el gobierno, ¿no? Y esto dio pie también para que oportunamente fuera actualizado el aplicativo del Ministerio del Interior, donde se establecía quiénes podían sacar, qué personas podían sacar su pase para poder hacer estos traslados, ¿no? Entonces, de esta manera, bajo nuestro criterio, se aclararon varios puntos importantes que de momento, al inicio, había muchas dudas. Hay algunos casos todavía que persisten, esto de si se puede importar o exportar lo esencial o no esencial. Esperemos que esto se vaya aclarando más con el paso del tiempo. Y con esto finalizo, Elías, mi exposición hasta aquí. Muchas gracias. De acuerdo, Julio, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. A continuación, como segunda ponente del mismo tema, tenemos a Erika Caballero. Erika Caballero es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y agente de aduana certificada por SUNAT, especialista en Derecho Aduanero y Comercio Internacional. Actualmente es asociada del estudio Olaechea. Hola, Erika, por favor. Difundir la manera. Ay, no me digan. Erika, ahora sí estás. ¿Sí? Sí, estás online. Ah, ya, perfecto. Bueno, como les decía, quería agradecerle en primer lugar al CBA por la invitación y por el constante esfuerzo de difundir la materia aduanera. Bueno, yo voy a compartir con ustedes algunas medidas aduaneras coyunturales, complementarias a lo que nos ha venido comentando Julio en la primera parte, ¿sí? Quiero empezar redondeando un poco lo que nos dijo Julio, ¿no? El Estado ha tratado durante todo este contexto de la pandemia, del COVID, de garantizar la continuidad del comercio exterior, ¿sí? Entonces, todo esto que nos ha comentado Julio, en primer lugar el tema de las normas iniciales, y luego las resoluciones, los comunicados que han tratado de aclarar, pues han buscado garantizar el flujo de importación y de exportación, ¿sí? Ahora, una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue la reducción temporal de la tasa de derechos ad valorem, que son los derechos que pagamos en importación, ¿sí? Pero esta reducción no aplicaba a todo el universo de mercancías, sino únicamente a 77 subpartidas vinculadas a medicamentos, insumos e implementos médicos. La lista inicial fue de 65, pero esta fue posteriormente ampliada a 77. Ahora, otro punto importante, otra medida importante que se implementó y que quizás aquí ha tenido un protagonismo mayor es el MINCETUR, es la referida a la habilitación del empleo de copias de certificados de origen para preferencias arancelarias, ¿sí? Aquí, ¿qué pasó? Desde el inicio, pues el MINCETUR intentó negociar con algunas de los estados partes con los que tenemos acuerdos comerciales negociados, la posibilidad de que los exportadores peruanos puedan
enviar copias de certificados de origen a sus contrapartes, a los compradores, para que estos puedan acceder a preferencias arancelarias, ¿sí? Así tenemos que el empleo de estas copias está habilitado para el caso de Uruguay, de la Unión Europea, de los países andinos, ¿sí? Entre muchos otros. Aquí, respecto a los certificados de origen, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que, aun cuando hayan algunas empresas que quizás no pudieron aplicar oportunamente sus certificados de origen por los varias complicaciones logísticas que han existido en estos últimos meses, pues es necesario precisar que existe la posibilidad en muchos acuerdos comerciales de aplicar de manera retroactiva las preferencias arancelarias. Entonces aquí quizás es como una sugerencia de que tratemos de revisar esos casos en los que se nos pueda haber quedado la posibilidad de acogernos y ver si el acuerdo nos permite hacer este acogimiento retrospectivo. Ahora, otro punto importante es el de la habilitación a SUNAT de aplicar su discrecionalidad para no sancionar diversas infracciones aduaneras, ¿sí? Recordemos que desde este año tenemos una nueva tabla de sanciones aduaneras que trae más de 130 tipos infraccionales. Estos supuestos son quizás un poco más duros que las infracciones que teníamos previstas en la tabla anterior, pero el Estado, al inicio de la vigencia de esta nueva tabla, pues dio una denominada marcha blanca. Esta se ha postergado, se ha prolongado, digamos, con la dación de esta nueva norma, pero hay condiciones aquí, ¿sí? No todas las infracciones pueden acogerse a esta discrecionalidad que tiene SUNAT para aplicar, para no sancionar, ni determinar ni sancionar infracciones aduaneras, sino solamente aproximadamente el 38% del universo total, ¿sí? Otra condición es que, además de estar en el tipo habilitado, pues tenemos que, tiene que haberse cometido esta infracción en el periodo comprendido entre el 12 de marzo y el 9 de junio de este año, ¿sí? Entonces, únicamente las infracciones que cumplan con estas características son las que van a poder estar habilitadas dentro de este régimen. Ahora, también tenemos que en el marco del código, pues la SUNAT postergó la entrada en vigencia de algunos procedimientos aduaneros. Aquí tenemos el procedimiento de exportación, el de material de uso aeronáutico, ¿sí? Estos procedimientos tenían en común que se iban aplicando de manera paulatina dependiendo de las aduanas. Sin embargo, se ha postergado su entrada en vigencia para las aduanas en las que todavía no había entrado en vigor, para los meses de junio y julio. También tenemos que ocurrió una reducción de tasas de interés aplicables a las deudas tributarias y tributarias aduaneras, así como a las devoluciones por pagos indebidos o en exceso, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que cuando tengamos una deuda exigible que ya tiene intereses moratorios, pues esta tasa, los intereses van a ser menores debido a la reducción de esa tasa. Lo mismo va a pasar cuando queramos pedir una devolución. Los intereses van a ser menores a nuestro favor. Tenemos otras medidas. Una quizás más reciente, tal vez controversial, es el establecimiento temporal de la autorización previa del Ministerio de Salud para la exportación de determinados productos durante la emergencia sanitaria, ¿sí? Aquí los productos que están comprendidos en esta necesidad de tener la autorización previa para la exportación comprenden desde mascarillas hasta respiradores o telas para indumentaria médica. De otro lado, tenemos también que se creó la mesa de partes virtual, esto para facilitar los trámites tributarios y aduaneros, ¿sí? También acá SUNAT nos ha dicho en su instructivo que se va a poder hacer una consulta de los expedientes, hacer un seguimiento, pero ya más enfocado en el caso particular de cada contribuyente.
De otro lado, tenemos que ocurrió una suspensión de plazos de procedimientos aduaneros, de fiscalizaciones y citaciones programadas. ¿Sí? Sobre este punto sí hay mucha controversia porque es necesario que podamos dilucidar qué fue lo que se suspendió. ¿Sí? Tenemos normas generales, decretos de urgencia generales que suspendieron primero por 30 días, luego nos han postergado. Si no me equivoco, la suspensión de plazos estará vigente como quizás hasta finales de la semana del 24 de mayo de este mes. Y las fiscalizaciones y citaciones aduaneras programadas tienen el corte del 24. Entonces aquí sí tendremos que ver con cuidado qué fue lo que se encontró suspendido, qué plazos estaban suspendidos de los procedimientos, ¿no? Tenemos también que se estableció un régimen de aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias, ¿sí? Este régimen, el RAF, comprende no solo las deudas tributarias, o sea, tributos internos, sino también las deudas aduaneras. Pero no comprende un fraccionamiento o un aplazamiento de la deuda que se genera por la importación de mercancías, ¿no? Sino que está enfocada específicamente en las deudas contenidas en liquidaciones de cobranza emitidas como consecuencia de una resolución de multa, una resolución de determinación, ¿sí? Y también aquellas deudas que pudieran haber tenido algún aplazamiento o un fraccionamiento previo. Por otro lado, tenemos que se establecieron medidas para la facilitación de trámites virtuales. Aquí recordemos que pues, SUNAT estableció diversos canales de comunicación con los contribuyentes. Por citarles un ejemplo, la aduana marítima y la aduana aérea, de hecho, publicaron la lista de procedimientos que se seguían realizando de manera virtual. Y para esto, ¿qué hizo? Publicó la relación de las áreas encargadas de los procedimientos, los datos de las personas que estaban trabajando remotamente para darle continuidad a la operativa de comercio exterior, y nos publicó el correo de estas personas para comunicarnos, y también incluso números de teléfono, WhatsApp. Entonces, esto sumado al caso específico de los regímenes de depósitos, de depósito de exportación temporal, pues lo que buscó es que, a pesar de que existen algunas formalidades en los procedimientos aduaneros, estas se puedan ir adecuando a las necesidades de la sociedad, ¿sí? Y bueno, ya que menciono algunos procedimientos, recordemos que se han publicado también, quizás no en el contexto del COVID necesariamente, pero sí modificaciones en los procedimientos de depósito y al procedimiento de importación para el consumo. Y este es súper importante. Probablemente el día de mañana nos comenten con más detalle qué es lo que ha variado, pero sí les sugiero que tengamos ojo, que prestemos atención a los cambios de este procedimiento de importación que entra en vigencia todavía, felizmente, el 31 de agosto de este año. Bueno, finalmente, tenemos que se promulgó una norma un tanto controversial que van a comentar ahora Irma y Joseph, que es el decreto legislativo 1492. No voy a entrar en detalle ahí, pero sí quisiera mencionar que hay algunos puntos aquí que si bien pueden facilitar las operaciones de comercio exterior, también por otro lado pueden tener algunas objeciones en cuanto a la forma en que esta norma fue emitida, ¿sí? Entonces, yo he tratado de repasar aquí brevemente algunas de las principales medidas que tomó el gobierno en relación a los temas de comercio exterior en la materia aduanera en el contexto del COVID. Si tuvieran alguna pregunta, ya lo indicó Elías, por favor, se la remiten y nosotros vamos a estar gustosos de responderla más adelante. Muchas gracias. Gracias, Erika. Ahora vamos a pasar al segundo tema, pero antes quisiera hacer unas aclaraciones. Con respecto al tema de las preguntas, solo para los que se han conectado recién ahora, decirles que las preguntas las dirijan al chat privado del Círculo de Derecho Administrativo, que es el usuario que yo estoy usando, el anfitrión.
De hecho, ya estamos recibiendo preguntas y las estamos anotando para poder pasárselas a los ponentes. Entonces, es momento de pasar al segundo tema de este primer día del webinar de comercio exterior, de COVID y comercio exterior. Está a cargo de Irma Augusto y Josep Andrade. El segundo tema se va a tratar sobre el decreto legislativo 1492, la primera parte del análisis de este decreto, reactivación y continuidad de las operaciones vinculadas al comercio exterior. Vamos a empezar con Irma Augusto. Irma es especialista en aduanas con 16 años de experiencia en el rubro, consultora y capacitadora de operadores de comercio exterior y operadores intervinientes. Ex gerente legal de Shonin S.A., subgerente legal y aduanera de servicios aeroportuarios andinos. Sin más presentación, pasamos a Irma. Hola, ¿ahí me escuchan bien? ¿Cómo están? Irma, perfecto. En principio agradecer también al Círculo de Derecho Administrativo y a Prometeo por esta excelente oportunidad que nos brindan para hacer un proceso de retroalimentación, que es lo que genera estas reuniones entre lo que es la academia y nosotros, los operativos también. Así que desde mi punto de vista, creo que podría salir un interesante enriquecimiento en este webinar y dispuesta a absolver las inquietudes, las dudas, las posiciones encontradas que podamos tener respecto del tema. Bien, como ya lo había mencionado Erika, el decreto legislativo 1492, una norma en controversia, pero a la vez que abre un panorama muy interesante, porque si bien es cierto, hay bastante focalización en el tema marítimo, lo cierto es también que no solamente la cadena logística involucra el transporte marítimo, sino también el transporte aéreo y el transporte terrestre. Y eso lo vamos a mirar con minuciosidad. El día de hoy, como ya lo había mencionado, miraremos la primera parte de este decreto legislativo que contempla hasta el artículo 10, y el día de mañana continuamos con lo que es transparencia y eficacia. La estructura del decreto legislativo que Josep y yo vamos a hablar el día de hoy contempla el capítulo 1, que son disposiciones generales, los tienen ustedes en pantalla, el objeto, la finalidad, alcance. El capítulo 2, que se titula Reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones logísticas de comercio exterior. El capítulo 3, Transparencia de la cadena logística de comercio exterior, tiene 4 disposiciones finales, que es interesante porque aquí se involucra también un tema de solución de controversias con la intervención de la APN. Tenemos una primera disposición transitoria y tenemos disposiciones modificatorias incluso de la Ley de Títulos de Valores, y también hace mención a lo que es el Observatorio Logístico, que ahorita ya está a cargo de Mincetur y que estaba licitado, y esperemos que hayan buenos alcances y buenas medidas en relación al conocimiento de las tarifas, ¿no?, por parte de los operadores de comercio exterior. Este decreto legislativo tiene como objeto la reactivación, la continuidad y la eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística de comercio exterior. Por lo menos eso es lo que se indica en el papel. ¿Por qué? Porque esto tiene como consecuencia la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Se aprovechó este COVID-19 primero para legislar sobre la materia con una facultad delegada del legislativo al ejecutivo dentro del plazo de ley. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad del decreto legislativo 1492, como ya lo hemos dicho, que es la reactivación, la continuidad y la eficiencia, pero es promover y asegurar, ojo, operaciones vinculadas a la cadena logística de comercio exterior. Ya lo había mencionado también Julio, respecto de la carga y respecto de las mercancías, básicamente de los medios de transporte. También se menciona como finalidad procurar, ojo, procurar la digitalización ¿de qué? De documentos y procesos. ¿De quiénes? De las entidades públicas y de las entidades privadas. Y otra finalidad, garantizar. ¿Qué se garantiza? La transparencia. ¿De qué? De los costos de los servicios de la cadena logística de comercio exterior. ¿Será cierto todo esto?
porque en realidad se está focalizando en el tema marítimo únicamente. Veamos el alcance. ¿Quiénes están involucrados en esta norma? ¿Y quiénes tenemos que estar atentos en su cumplimiento? Entidades públicas competentes, como todos sabemos, aquellas entidades que inspeccionan carga y que emiten documentos de autorización para el ingreso o salida de carga. SENASA, DIGEMIT, DIGESA, IPEN, etcétera, etcétera. Operadores de comercio exterior, como conocemos, quienes estamos involucrados en el tema del derecho aduanero, se refiere a aquellas personas naturales, personas jurídicas que tienen una autorización de la aduana, que tienen un código de la aduana. Agentes de carga, agentes de aduana, estamos hablando de almacenes aduaneros que involucra depósitos temporales, depósitos aduaneros y empresas de servicio de entrega rápida, etc., etc. Operadores intervinientes. Operadores intervinientes es una categoría que hace referencia al importador, al exportador, al proveedor de precinto y a todos aquellos que de alguna manera están vinculados directamente con la cadena logística. Ahora, ¿qué hay pendiente con este decreto legislativo? Pues lo que tenemos pendiente es ni más ni menos que el reglamento. Y el reglamento se estima que debería publicarse hasta el martes 9 de junio del 2020, porque son 30 días calendarios. Y la norma específicamente indica que este reglamento se va a emitir para el cumplimiento del decreto legislativo 1492. Eso significaría que estas normas van a ponerse en ejecución en tanto y en cuanto el reglamento así salga y así se publique. Sin embargo, ya las empresas privadas, las entidades públicas están haciendo esfuerzos denodados, algunos de ellos, para estandarizar, para automatizar, para digitalizar. Es importante mencionar y resaltar también que la labor aduanera se ha caracterizado por involucrarse mucho con el tema digital, por lo menos con el programa FAS, transmisiones electrónicas de ingreso y salida de carga, y pues existirá un 20% más o menos funcionarios de aduana, lo sabrán, todavía de continuar con este proceso de transición que se está realizando con éxito. Bien, apuntes para analizar es lo que he colocado y que sí me parece interesante que lo miremos. Veamos. Me gustaría analizar el artículo 5, que es digitalización de procesos de comercio exterior, y el artículo 7, que es digitalización de los procesos y también los logísticos por parte del sector privado, es decir, sector público y sector privado involucrado en esto. Sin embargo, las reflexiones que les he colocado para que ustedes puedan analizar y algunos alcances que les puedo brindar desde mi experiencia operativa son los siguientes. Aquí en esta norma se apuntala a lo que es la digitalización, pero la digitalización yo le he colocado versus transformación digital. Hay una gran diferencia entre ambos. Existen sociedades digitalizadas. Estaba viendo algunos casos muy interesantes sobre eso, en la que realmente ha habido una revolución en la tecnología, pero tiene que ver con muchos factores, involucrándose el factor político, evidentemente, que es el más importante. La digitalización, en realidad, lo que está enfocando esta norma es convertir lo tradicional en digital. Por ejemplo, escanear un documento que ya lo venimos haciendo. O sea, es algo que ya se está dando en la práctica. Lo que pasa es que aquí se está oficializando, por así decirlo. Escaneamos un documento, pasamos del papel a un documento digital como PDF y lo enviamos por correo electrónico. Ahora, la transformación digital es mucho más grande porque consiste en llevar a cabo una transformación profunda de procesos, competencias y modelos de negocio, siempre pensado en el cliente, en el usuario, siempre adaptado a las necesidades del cliente, para sacar el máximo provecho de las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales. Aquí está el link de donde lo extraje. Es muy interesante porque en realidad te cambia totalmente el chip de lo que significaría, ¿no? No es solamente escanear, digitalizar y transmitir por correo electrónico, es ya que la empresa adopte como modelo de negocio, utilizando la tecnología y cambiando también la cultura organizacional en la empresa. Bien, ¿qué está pendiente? Está pendiente la dación del reglamento del decreto legislativo 1412, que es la ley de gobierno digital, que se dio el 13 de septiembre del 2018 y que se fijó un plazo máximo de 180 días. En esta ley de gobierno digital
hay muchos esfuerzos que se ha avanzado, por ejemplo, con el tema del DNI digital, que te permitiría el tema de la firma digital, de la identidad digital, y cómo va a hacerse uso de estas tecnologías de la información, tanto en los sistemas en aduanas. Soñamos con una aduana sin papeles. Se supone que han habido armonización de procesos justamente en ese camino, pero vamos a llegar, yo creo que es un camino arduo. Por lo menos ahorita, en este momento, con este decreto legislativo, se apuntala únicamente a la digitalización. A la transformación digital va mucho más allá. Habría que ver temas de seguridad, de ciberseguridad, confidencialidad, integridad. Es un tema mucho más álgido, interesante, pero también de revolución total. Hay países que nos llevan gran ventaja sobre eso. Estonia es uno de ellos, por ejemplo. El decreto legislativo 1492, que es el que estamos mirando, se refiere a la excepcionalidad de la presentación de documentos físicos y a la digitalización progresiva. ¿Quién nos va a decir cómo va a ser esto? El reglamento. Entonces tenemos que esperar que el reglamento nos va a mencionar esta progresión de la digitalización. Los procesos de comercio exterior, como ya lo hemos mencionado, involucran entidades públicas. ¿Con qué finalidad? Automatizar sus procesos. Hay algunas que están participando activamente de la automatización. Tenemos un claro ejemplo en lo que es la ventanilla única de comercio exterior, pero hay otras que todavía tienen mucho que explorar, porque también implica un cambio de mentalidad del papelito a lo que significa la digitalización. Ahora se están creando las cortes online, por ejemplo, en el Poder Judicial. Se están creando lo que es los expedientes digitales. Es todo un cambio y una revolución, empezando por casa, empezando por mí, que los abogados hemos sido bastante papelito manda, probar la fidelización, la autenticidad, la veracidad y la duda sobre eso, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué también estos procesos de comercio exterior sirven? Para reemplazar documentos físicos, obviamente, con documentos digitales, y la interoperabilidad, que es el intercambio de datos entre ellos. Y eso sí me parece sumamente importante, porque hay temas que no deberían ser ya mirados de cara por el sector privado, en este caso, porque también los voy a involucrar ahí. Son netamente de intercambio entre entidades públicas. Y al intercambiar, ¿qué va a haber? Reducción de tiempo, va a haber optimización, va a haber un mejor análisis de costos de transacción. Van a haber múltiples beneficios, todos se benefician con eso. Y los procesos y trámites logísticos de las entidades privadas, que efectivamente se requiere un intercambio de datos o mecanismos electrónicos para validar la información. Y en este aspecto, yo quisiera abordar, por el tiempo que nosotros tenemos, un aspecto que me parece interesante que involucra a los almacenes y a los agentes de carga internacional. Bien, los almacenes y los agentes de carga internacional vienen utilizando actualmente sistemas y otros mecanismos electrónicos como el SAP, por ejemplo, que tuve la oportunidad de participar en un proyecto de esta envergadura de un almacén aduanero. Sistemas hechos a medida, sería interesante tener todo lo que es el tracking, pero dentro de los almacenes aduaneros. Sería interesante tener esa APP de saber exactamente dónde está tu carga en todos los almacenes aduaneros, pero se trata de inversión, y ahorita entre inversión y recesión hay un gran tema, ¿no? ¿Qué involucra? ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice el decreto legislativo 1492? Que se tiene que mirar muy de cerca el ingreso de la mercancía, regímenes de salida, de exportación, y la autorización comercial de entrega de la mercancía. Y aquí debo ser sucinta por cuestión de tiempo, porque el tema da muchísimo para dar en ese tema, pero en cuanto a lo que son almacenes aduaneros, los almacenes aduaneros son los custodios de la mercancía, por lo tanto los responsables de la mercancía, y cuando ya tienen levante autorizado, ¿a quién se le va a entregar la mercancía? Entonces hay que saber que no estamos frente a un caso de suplantación de identidad y hay que tener determinados candados por tema de seguridad. Lo que te dice el decreto legislativo 1492 es que no se requiere presentación física de copia u original del conocimiento de embarque, en este caso, marítimo, u otro documento adicional para dicha autorización. Yo lo llevo a lo que es tanto el transporte aéreo como el transporte terrestre, no solo únicamente limitándonos al transporte marítimo. Mincetur será el que pondrá a disposición
un mecanismo electrónico de validación de la representación del dueño de la carga, del consignatante, que es el embarcador o exportador, del consignatario, que es el importador, el que está trayendo la carga al país. En este caso, ¿cómo va a ser ese mecanismo electrónico de validación? Interesante mirarlo, porque en realidad los almacenes aduaneros tienen sus propias formas para validar que efectivamente quien esté retirando la carga sea la persona legitimada para tal efecto. Hay muchas situaciones interesantes que se están generando ahora con esta norma. Yo creo que esta norma solamente te abre el panorama para que haya mayor facilitación, mayor interrelación, mayores facilidades también para los usuarios aduaneros y que no haya tanta burocracia en algunas situaciones. Ha avanzado muchísimo y ha avanzado muchísimo, por ejemplo, en el tema de los depósitos aduaneros, ¿no? Los depósitos aduaneros ahora les está requiriendo la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao solamente que envíen por cuadro Excel las recepciones de la mercancía y que sustituyen la casilla 13 de la recepción. ¿Para qué? Para que no haya desplazamiento, porque esta norma lo que busca es que no haya un desplazamiento, ¿no? O que efectivamente se proteja la salud y se proteja el ser humano. Temas para analizar. En el tema aéreo, en exportación, es necesario uniformizar digitalización con normas de la DGAC. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en exportación a mirar este tema, mucho papelito. Y sí les podría decir que si bien es cierto en temas de importación se ha avanzado muchísimo en los temas de salida, pero en el tema de exportación no. Así que hay entidades con las que coordinar, DGAC de la MTC, y sus programas respectivos, su Programa Nacional de Seguridad que permite o no permite la digitalización y que da validación a estos documentos para ajustarse a lo que indica la norma que estamos analizando. ¿Hay conflicto de legislaciones especiales, ley general y decreto legislativo 1492 entre el endoso y el mandato? Pues definitivamente no, porque el mandato que está contemplado en la Ley General de Aduanas, una de las formas como se constituye el mandato es con el endoso en procuración, o puede ser a través de un poder especial o puede ser a través de medios electrónicos. Aquí en última instancia se ubica el mandato electrónico. Por lo tanto, desde mi punto de vista, existen dos situaciones distintas. Por un lado está el endoso físicamente, que ahora ya no va a ser físico, sino a través de los medios electrónicos, y el mandato electrónico, que sí está regulado como una obligatoriedad en lo que es la legislación aduanera, artículo 129 de la ley, artículo 189 del reglamento, para lo que son los regímenes de importación y exportación. La pregunta que me hago es, ¿por qué no implementar el mandato electrónico para todos los regímenes en que ello sea posible? ¿Por qué sería interesante tener ya un mandato electrónico en que desde ya se conozca quién es el agente de aduana y el personal que está legitimado para poder retirar la carga y evitar exponernos a situaciones de riesgo en la que nos encontramos frente a ello? Bien, cuarto punto para revisar, revisión de un decreto supremo que tiene que ver con agricultura, 032 del 2003, es el reglamento de cuarentena vegetal, que requiere que los almacenes aduaneros verifiquen las categorías de 2 a 5 bajo sanción de multa y suspensión de inspecciones fitosanitarias por un mes por parte del municipio. Esto, en términos simples, es cuando una mercancía tiene un riesgo determinado, el almacén aduanero antes de entregar la mercancía al propietario tiene la obligación de verificar que efectivamente corresponda a un riesgo 1, no necesite un informe de verificación. Y si va a un riesgo 2 o 5, tiene que presentarle antes de retirarse. Eso me parece que en lugar de automatizar, en lugar de facilitar, en lugar de darnos eficiencia, pues en realidad se torna ineficiente. Creo que aquí hay que revisar esto y no es un tema de entidad privada con entidad pública, sino creo que viene por una interoperabilidad entre SENASA y aduana. Y aquí da para más este tema. En relación a los insumos químicos y bienes fiscalizados, la reflexión que les dejo es que no habría inconveniente porque el registro de autorización puede ser escaneado. Si tienes un insumo químico y bien fiscalizado, no vas a tener ningún inconveniente en retirarlo porque bastaría con presentarlo escaneado y un cruce de información entre lo que es SUNAT y entidad privada. En relación a la conservación de documentos,
Sabemos que la legislación aduanera no obliga a conservar documentos a los almacenes aduaneros. No debe conservar ningún documento en realidad. Y los agentes de carga internacional solo en el tema de transbordo porque participan, porque pueden numerar solicitudes de transbordo. Sin embargo, acuérdense que aquí existen unas aristas interesantes de mirar. La arista aduanera, pero también existe la arista comercial y la arista penal. Entonces, hay un cambio de chip para las autoridades policiales, para las autoridades fiscales y penales, y indicarles que efectivamente todo ahorita va a ser digitalizado, escaneado, y la autenticidad se tendrá que probar a través de otras vías. Esto no significa que se baje la guardia con lo que son las cámaras de seguridad, el control de CCTV, con lo que significa el personal de seguridad y la revisión del perfil de riesgo de cada sistema integrado de gestión de calidad que tienen las entidades privadas. Y finalmente, esta norma lo que te menciona es que excepcionalmente el desplazamiento de personas para el traslado de documentos será solo en casos estrictamente necesarios. Mi reflexión es, ¿esto sucederá en realidad? ¿La digitalización va a ser más eficiente en la cadena logística? Creo que aquí hay más por hacer, todavía es un tema de cultura organizacional. Vamos en camino, somos optimistas, pero todavía hay mucho por andar. Como diría Alvin Toffler en El choque del futuro, aquí hay que hacer el choque del futuro, aquí hay que aprender, desaprender y reaprender. A eso nos está llevando la epidemia. Muchas gracias y continuamos con la parte que le corresponde a Joseph. Gracias, Irma. A continuación, tenemos a nuestro último ponente, Joseph Andrade. Joseph es abogado egresado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con maestría en negocios internacionales en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es director del área de World Trade Management Services de PwC, PricewaterhouseCoopers, y es especialista en temas aduaneros, teniendo amplia experiencia en servicios de consultoría y asesoría en temas de valoración y tributación aduanera. A continuación, Joseph Andrade. Nada, gracias, Elías. Antes que nada, quería agradecer a los chicos del CDA por la invitación para tocar estos temas que creemos que son bastante trascendentes. En mi caso, lo que me toca es complementar un poco esta primera parte que ya inició Irma muy acertadamente con varias observaciones que son interesantes. Y bueno, tratar de proponer a la mesa algunas observaciones adicionales que hemos podido sacar nosotros de la revisión de la norma. Lo primero es contextualizar el momento en que se da esta norma, ¿no? El 1492 se da como consecuencia del COVID, pero como ya lo puntualizó Irma, se aprovecha esta circunstancia para regular algunos temas que se vienen tratando ya de largo, ¿no? O sea, los cobros de las navieras, los cobros excesivos, entre comillas, de algunos actores dentro de la cadena de comercio exterior que supuestamente son los que originan la mala performance que tenemos nosotros en los doing business en lo que responde a logística, ¿no? Y que a decir de algunos incrementan los costos del comercio exterior hasta en $300, más o menos. Para serles sinceros, nosotros personalmente no hemos cuantificado esta supuesta ineficiencia económica de la operación de comercio exterior, pero sí entendemos que para un importador, exportador, no habituado, o que no es nuevo, o que no tiene expertise en este tema, sí puede resultarle de alguna manera raro, extraño o sorpresa algunos cobros que no tenía pautados o no tenía presupuestados. Para los demás que vivimos en este mundo sabemos que existen estos costos y tenemos la posibilidad de anticiparlos de alguna manera. Ahora, yo no quería comenzar el análisis de esta norma sin decir algo previamente, ¿no? Lo primero es que esta norma se da en función de la facultad de la delegación efectuada por el Congreso al Poder Ejecutivo a través de la Ley 31011. La Ley 31011
a lo que va es a darles facultades excepcionales al gobierno para poder de alguna manera paliar los efectos de la pandemia en la vida normal de los administrados. Y esto lo grafica de manera textual en el numeral 8 del artículo 2, cuando dice que se faculta al gobierno a legislar en lo que se refiere a la continuidad de la cadena logística y servicios conexos. Entonces, ese es un primer análisis. Lo que tenía el Ejecutivo como prerrogativa era legislar para garantizar la continuidad de la cadena logística. ¿Y cuáles son los objetivos y la finalidad de esta norma? Asegurar, primero, la reactivación de las operaciones logísticas. Como ya lo comentó Julio, el gobierno intentó por todos los medios de clarificar que la cadena logística no podía parar y estaba exceptuada de cualquier limitación que se pudiera aplicar en virtud de esta cuarentena sanitaria y de estas normas de cuarentena, ¿no? Entonces, reactivar la cadena logística nunca paró. Hubieron un montón de problemas, y eso está muy claro. Colas para obtener vistos buenos, colas para poder retirar la carga, y esto desnuda una falencia que tenemos como país, no solamente en el ámbito logístico, sino en todas las instituciones, y que se tienen que arreglar, claramente. Ahora, era materia de las facultades delegadas la posibilidad de dar una norma como esta. Por el lado de la continuidad lo entiendo, y vamos a ver con el tema de la digitalización, y que muy bien apuntó Irma la diferencia entre lo que es una mera digitalización y una transformación digital. Nos parece que sí es adecuado y está orientado con la finalidad, que es evitar la aglomeración, el contagio, que no sea necesaria la presencia física para poder completar una operación de comercio exterior. Y por ahí, completamente orientado. La reactivación, yo dudaría si es que fue necesaria una norma para reactivar un sector que estaba activo. Demorado, pero activo. Y de ahí la eficiencia. A ver, la eficiencia, y va por el lado de la discusión que les comentaba, que es una discusión sobre costos, ¿era materia de las facultades delegadas? ¿Podía el Ejecutivo legislar en esta materia? ¿Hasta dónde podía legislar el Ejecutivo en esta materia? O sea, porque acá, y ya lo comentó Irma, hay algunas cosas que tocan lo que es un acuerdo entre partes. Y primero tendríamos que estar de acuerdo en qué es eficiencia. Toda la norma habla de reducción de costos. Y reducción de costos a través de una norma, o sea, la reducción de costos puede ser, ok, costos de información. Si tú me obligas a mí a poner o hacer público cierto costo, pues bueno, puedes eliminar algunos costos de información que van a redundar en eliminación de costos o reducción de costos de transacción. Pero directamente la norma no puede generar eficiencia y no puede generar una reducción de costos. Entonces, ese es un primer comentario general. Primero, ¿es constitucional este decreto legislativo? No nos compete a nosotros decirlo. Por lo menos creo que existe la posibilidad de analizarlo sobre la base de lo que les comento. Hay que tener muy claro que las facultades delegadas eran para legislar en continuidad de la cadena logística. Esto, que puede ser bueno o malo, regular, perfectible, lo primero que tendríamos que hacer es analizar si es que era adecuado y era posible de dar dado por el Ejecutivo en este momento y a consecuencia del COVID. Eso es lo primero. Lo segundo, toda esta norma, y si lo vamos a enfocar por paliar los efectos del COVID-19, se sustenta mucho en la digitalización de documentos y procesos. Y eso es algo bastante bueno. De hecho, la BUCE y la BUCE 2.0 mejorada tenían como finalidad justamente generar este tipo de comunicaciones y este tipo de
infraestructura que permita que al estar interconectados los agentes del gobierno, pues permitan facilitar las operaciones de comercio exterior. Vamos a ver cómo lo trata el decreto legislativo 1492. Y nuevamente, lo otro es también que tiene como finalidad esta norma es transparencia en los costos de los servicios. Bueno, no estoy seguro de si esto se va a lograr de manera directa con esto. No sé si recuerdan ustedes, salió un proyecto de norma del MISLO que lo que tenía como función o como objetivo era que todos los operadores pudieran registrar sus tarifas en una sola web y que el usuario de estos servicios pudiera acceder a esta información de manera que pueda tener conocimiento de lo que se le va a cobrar, ¿no? Lo mismo o parecido, con algunas falencias claramente, lo hacía una web que es Callao Digital, ¿no? Donde estaban colgadas todos los costos que están relacionados a la operación de comercio exterior, de repente no estandarizados, no muy digeribles, pero existía una solución. Entonces, con este marco, con esta idea, vamos a pasar a analizar algunas de las normas que nos propone, o unos de los artículos que nos propone la 1492. Lo primero que establece la 1492 en el artículo 4 es un párrafo declarativo, ¿no? Básicamente lo que se va a buscar es primordiar la actividad o la realización de procedimientos administrativos a través de sistemas de web, ¿no? No presenciales, ¿no? Y esto a lo que apunta es que la administración, cuando lleve a cabo procedimientos administrativos para autorizaciones o realizar inspecciones, utilice sobre todo medios electrónicos, ¿sí? Y si nosotros vemos la redacción de la norma, acá no solamente va a obligar a los operadores de comercio exterior para que tengan estos procedimientos, sino a la administración y a los terceros intervenientes, ¿no? Y estamos hablando de puertos, aeropuertos y puntos de frontera habilitados. Entonces, y ahí comparto un poco lo que decía Irma, esta norma pareciera tener como vocación no solo aplicar al ámbito marítimo o a los almacenes, sino también busca de alguna manera impactar las operaciones aéreas. Vamos a ver más adelante que hay varios puntos que si quisiera esta norma abordarlos en el ámbito aéreo, no podría por la redacción estricta de la norma. Entonces, lo primero es, artículo 4, atención de procedimientos administrativos, todo a través de la web o de sistemas digitalizados. Digitalización de documentos solamente, transformación digital es un punto que Irma comentó y que creemos que si lo que vamos a hacer es dar realmente el salto, no podríamos estar hablando únicamente de digitalizar documentos, sino realmente tomar como reto entrar a una digitalización completa de las operaciones de comercio exterior. Y eso implica interconexión, implica seguridad, y esto para un trámite frente a la administración puede ser adecuado. Ahora, cuando estamos hablando de responsabilidad entre privados, tenemos que tocarlo con pinzas, ¿no? Entonces lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más nos dice este 1492? Que para expedir autorizaciones o realizar inspecciones, se tienen que utilizar los medios electrónicos y que se deben reemplazar los documentos físicos por digitales o digitalizados e intercambiar datos entre ellas de manera progresiva. Entonces, sí pareciera que la vocación es transformación digital y no solamente digitalización de documentos. Ahora, hay que ver cómo lo implementa CETUR y las entidades que están a cargo de esta transformación digital, ¿no? En cuanto a las inspecciones de las entidades de control con competencias en comercio exterior, regulados en el artículo 6, se menciona mucho un criterio de gestión de riesgo y fiscalización posterior respecto de la veracidad de la documentación presentada por medios electrónicos. Entonces, ahí nos ponemos a pensar. O sea, de hecho, la aduana está acostumbrada a utilizar criterios de gestión de riesgo para sus procesos. La administración en sí misma tiene una obligación, que es verificar
ya una vez que una mercancía ha sido declarada como restringida, de verificar la realidad de la operación, ¿no? Entonces, lo primero que nos ponemos a pensar es cómo es que se va a aplicar este mecanismo de gestión de riesgo. Las normas en sí mismas de los entes administrativos deberían ya contemplar una asignación de riesgo dentro de las operaciones o dentro de su verificación. No sé si esto realmente compete a la 1492. Es más, algunos han dicho que este mecanismo de gestión de riesgo debería tener en cuenta a los operadores económicos autorizados y que de una vez deberíamos lograr, a través de esta remisión, que otras entidades del Estado le confieran a los operadores económicos autorizados una categoría distinta y que tengan menos revisiones, más control posterior. Y ahí yo no estoy tan seguro de que esto pueda ser posible. Sin duda, el operador económico autorizado debería tener un tratamiento médico. Y eso yo estoy convencido de que quien tiene un proceso que es testeado por la administración aduanera y que puede garantizar riesgo frente a la administración aduanera, lo puede hacer frente a cualquier otra entidad del Estado. Y además no es un operador golondrino, es alguien que tiene solvencia financiera, es alguien que tiene proyectos, políticas establecidas para poder hacer frente a cualquier verificación de la administración. Pero de ahí a que, por ejemplo, DIGESA, SENASA, SUCAMEC, decida no revisar una carga o no revisar la documentación original de una carga y permitir su levante o su embarque, solamente porque es operador económico autorizado, me parece que es darle una aplicación extensiva a lo que quiere ser el operador económico autorizado. Sin duda, debería tener una asignación de canal de control y una verificación más rápida. Ahora, no estoy tan seguro de si es que debería efectivamente gozar exactamente de los mismos beneficios o de un control posterior, ¿no? Eso habría que verlo y hay que analizarlo en función de cada caso y hay que establecer parámetros de gestión de riesgos en función de cada operación o trámite administrativo. Esta norma también nos dice que el incumplimiento de la aplicación de estos conceptos, es decir, digitalización, gestión de riesgo, fiscalización posterior, va a acarrear responsabilidad administrativa de la autoridad administrativa, de la máxima autoridad administrativa de la entidad correspondiente. Entonces ahí uno se pone a pensar, responsabilidad administrativa, ok, pero tú vas a asignar responsabilidad administrativa y va a venir la Contraloría para verificar la acción de una persona de la administración por no aplicar gestión de riesgo cuando la misma norma que establece la responsabilidad administrativa, el reglamento de la ley 29622, te dice en el artículo 18 que un eximente de responsabilidad es el ejercicio de un deber legal. Entonces, si el administrador decide revisar físicamente o comprobar la originalidad de documentos, estaría incumpliendo por lo menos lo que dice el artículo 6 del decreto legislativo 1492. Pero ¿cómo se condice esto con las normas que establecen justamente la responsabilidad administrativa funcional de los funcionarios públicos? Entonces, ahí creo que hay algo que queda por aclarar. Digitalización, bueno, hay varios temas que se pueden comentar. Lo primero es que en el mundo naviero ya se está migrando hacia la digitalización del BL. De hecho, hay algunas navieras que ya están haciendo las primeras pruebas con el BL electrónico. Hapag-Lloyd, One, son empresas que ya han comenzado a testear esto, ¿no? Ahora, esta norma lo que dice es que los operadores de comercio exterior deben incorporar en sus procesos estos sistemas de intercambio. Y las navieras o sus representantes deben poner a disposición de sus clientes o usuarios los mecanismos electrónicos que faciliten el cumplimiento de sus operaciones, de sus procesos y trámites para la autorización de la entrega de la carga, ¿no? Entonces, acá lo primero
que quería comentar de este tema es, de hecho, Irma comentó que todo esto iba a ser una aplicación progresiva, ¿no? El MINCETUR va a poner a disposición de los operadores de comercio exterior una solución mientras ellos van tratando de estructurar su propia plataforma. Ahora, la norma, tal cual está, pareciera que no tiene una remisión directa al reglamento. Y es una obligación que al parecer ya estaría vigente. Entonces yo entiendo que la parte final del artículo 7 habla de la implementación gradual y todo esto, pero como está redactada la norma, pareciera que esta norma no requiere una implementación a través de un reglamento. Te dice claramente, las navieras deben poner a disposición de sus clientes y usuarios sistemas o mecanismos electrónicos que faciliten el cumplimiento de sus procedimientos o trámites. Entonces, ojo, estamos hablando de sistemas internos. Este no es un sistema controlado por la administración. Acá lo único que te dice es que debas tener un sistema, no que debas usar un sistema administrado por alguna entidad gubernamental o que tenga algún tipo de, ¿cómo se llama?, de coordinación, correlación o conversación que pueda conversar con algún otro sistema. Entonces, ese es un tema. Lo segundo, lo que dice también la norma es que el MINCETUR va a establecer un mecanismo electrónico de validación de dicha representación, para poder entregar la carga, ¿no? Entonces entendemos que acá el MINCETUR va a fungir de mesa de partes, entre comillas, para poder garantizar quién o a quién se le puede entregar la carga. Y esto es un tema que desde el punto de vista de las navieras, sabemos que tiene mucha discusión. Lo que comentaba Irma es algo perfecto y que por lo menos personalmente, creo que podría implementarse. El mandato electrónico debería servir para las navieras para que entiendan que hay un endoso en procuración, ya hay una facultad, y hay un poder para destinar la carga. Ahora, las navieras también tienen mucho cuidado en este tema porque una vez que entregan la carga son responsables. Y si tenemos en cuenta la denuncia de la Convención de La Haya, todo este tema se complica un poco, ¿no? Y ahí, endoso en procuración, ¿no? La norma también dice que se entiende realizado el endoso en procuración del conocimiento de embarque con la acreditación de dicha representación a través de medios electrónicos. Y acá, la primera pregunta es, ¿por qué el conocimiento de embarque solamente? La guía aérea, o podríamos tratar de que la guía aérea tenga alguna regulación a raíz de este artículo 9. Irma, no sé si tú, que tienes mucho más experiencia en el tema aéreo, de repente nos puedes comentar un poquito de ese tema, no sé si quieres ahorita o de repente después. Sí, está bien, Joseph, está bien. Excelente lo que estás indicando, ¿ah? Me llama la atención porque sí es una discusión entre si la norma es de aplicación inmediata o hacemos caso a la disposición complementaria que la vamos a ver mañana, en que dice que hay que esperar la dación del reglamento para el cumplimiento del decreto legislativo 1492. Sí, el artículo 8 en realidad, y esta es una conversación que tuve con un especialista también del tema, que maneja el tema aéreo, como es el doctor Fernando Raventós, conversábamos sobre este tema y veíamos si efectivamente solo se está aplicando al tema marítimo. Y en realidad, mi posición, y también me lo han preguntado, es que esta es una norma que aplica para todos, ¿no? Excepto artículos muy puntuales y muy específicos, como es el endose que has mencionado, Joseph, que sí te habla del conocimiento de embarque, y puntualmente el artículo 11, que veremos mañana, que también te menciona sobre el contrato de transporte internacional marítimo. Todo lo demás, si nosotros lo revisamos con atención, y el 7.3 que habla del BL también, pero todo lo demás sí está orientado al transporte de carga en general, ¿no? Y sí, este endoso en procuración al que nosotros estábamos mencionando, del conocimiento de embarque, yo creo que lo que se quiere aquí es facilitar absolutamente todo el despacho.
existe sí toda una polémica en la vía marítima, en el tema marítimo, como ya lo has mencionado, la academia y la operativa, efectivamente, aquí hay un tema de costos de transacción frente a un tema de principio de legalidad. Nos quedamos con AIA, ya no estamos ya hemos denunciado al tratado, sin embargo, estamos sí en problemas frente a los costos, o teníamos problemas por los costos de transacción que se generaban por estos famosos endoses y los famosos visto buenos. En la línea aérea no existe ese inconveniente, pero en la línea aérea sí existe una figura interesante, Joseph, te comento, que es el endoso del agente de carga, porque la guía aérea viene endosada por el agente de carga y después es endosado efectivamente por el importador, por el consignatario en este caso, y si es exportación será endosada por el consignante, ¿no? El embarcador. Entonces, sí podría haber un tema comercial ahí, sin embargo, la norma aduanera y esta norma se circunscribe única y exclusivamente al endoso que se le otorga al despachador de aduana y que es otorgado por el dueño, por el consignatario consignante, para que retire su carga. Yo creo que esto también puede ser aplicado en la vía aérea, sin embargo, sí, las líneas aéreas y los agentes de carga van a tener algunas objeciones válidas, por supuesto, al respecto. Sin embargo, no creo que exista inconveniente porque esto se aplique, ¿no? Contradictorio, sí, pero legislativamente sano y legislativamente pulcro, ok. Ahora, lo que no ayuda tampoco es la literalidad de ese artículo, ¿no? La literalidad te dice conocimiento de embarque. Ahora, por ahí escuché, en algún momento vi alguna opinión de que el reglamento podía tratar de entender algo más allá del conocimiento de embarque, y yo creo que como técnica legislativa y bueno, como principio de legalidad, como ya apuntaste, es un poco complicado que podamos darle los mismos efectos. Y bueno, Joseph, ya para... sí. Perdóname, y si vamos para atrás, lo que decías del artículo 8 de la coordinación para la implementación de medidas orientadas a la digitalización, ¿no? Eso era lo último, porque eso, y bueno, ya esto para terminar mi participación, me he extendido un par de minutos. El artículo 8 habla, para comenzar, no queda muy claro, ¿sí? Pero pareciera que Mincetur, en coordinación con el MTC, son quienes van a establecer toda todo este mecanismo o toda esta plataforma que permita que la digitalización sea posible, ¿no? Entonces, MTC y Mincetur son quienes van a pautar lo que las demás entes de la administración van a hacer. Entonces, y para esto, tú comentaste, Irma, que habían 60 días, si no me equivoco. Bueno, estamos hablando del reglamento de 30 días que va a salir 30 días el reglamento. Claro, los 180 días son para el tema de la solución de controversias con APN, un tema estrictamente marítimo. Exacto. Que lo vemos mañana. Pero, Joseph, en el tema de la implementación, sí, lo que dices es interesante porque mi pregunta, lo que salta y que me genera cierto análisis es, esta implementación de medidas, o sea, Mincetur va a ser el líder de orquesta, entiendo, coordinando con el MTC, pero a la vez implementando las medidas requeridas para el intercambio de validación. Eso significaría que hayan mesas de trabajo entre las entidades públicas y las entidades privadas con la finalidad de que efectivamente vengan utilizando los medios electrónicos, pero lo sigo diciendo, lo ideal sería tener el reglamento del gobierno digital para ver en base a qué se va a trabajar, ¿no? De acuerdo, porque de hecho pareciera que no va a afectar solamente a lo público, sino que de alguna manera al intercambio de información entre privados. Bueno, yo creo que, bueno, hay varias cosas. De hecho, esta norma tiene 9 días de publicada, si no me equivoco, y tiene varios puntos que deben ser analizados con ocasión de su reglamentación, para ver efectivamente cómo quedaron muchos de estos temas. Mañana Irma y Erika, si no me equivoco, van a tocar un poco más de este tema. Y bueno, por mi lado, yo creo que es todo lo que me habían encomendado tratar. Y nada, quedamos a su disposición para las consultas que tengan a bien formularnos. De acuerdo, Joseph. Gracias, Joseph. Gracias, Irma. Ahora vamos a pasar al tema de las preguntas que vamos a responder. Hemos registrado todas las preguntas que se han realizado
Y por temas de tiempo y pertinencia hemos seleccionado ciertas preguntas para cada uno de los ponentes. Las preguntas van a estar a cargo ahora de Joseph y Julio, de responder las primeras preguntas, seguidos de Erika, y finalmente Irma cierra el tema de las preguntas. Adelante, Joseph, Julio, por favor. Y a ver, de repente comienzo yo, Julio. Sí, por favor, Joseph. Ya creo que nos han pauteado ya las preguntas. Empieza tú y yo complemento con algo adicional. Gracias. Así es. La primera consulta que tenemos: ¿en qué medida son oponibles las regulaciones establecidas por el gobierno como justificante ante el posible cobro de demurrage o sobreestadía? ¿Son oponibles contractualmente contratos marítimos, teniendo más aún en cuenta que muchas de estas medidas se han dado a nivel de resoluciones y comunicados? Bueno, este es uno de los temas que más hemos venido discutiendo en estos últimos meses, ¿no? De hecho, cobros por demurrage de contenedores, por sobreestadía de contenedores, han sido el pan de cada día, ¿no? Y de hecho, la mayoría de operadores o la mayoría de consignatarios han venido suponiendo que, como estamos en una situación de fuerza mayor, pues las obligaciones que le son atribuibles a ellos, o las obligaciones y el costo y el impacto de no haber cumplido con ciertas obligaciones, se había suspendido. Ahora, Julio comentó que, y lo dijo muy claro, creo que por lo menos para nosotros era bastante claro, las operaciones logísticas no han tenido una restricción. Si había una restricción, era el cierre de fronteras para personas, para carga no. Entonces, de hecho, el supuesto de fuerza mayor, de manera general, creería que no se verifica, salvo que podamos demostrar cuál es el hecho que no permitió que se retire la carga o que se devuelva el contenedor, por ponerme en esos dos casos, ¿no? O sea, si bien, como dijo Julio, existía el Ejecutivo tenía claro que no se podía parar la operativa de comercio exterior, la realidad es que el Ministerio del Interior, la policía, no paraba carros, paraba a los transportistas y muchos de ellos no sabían cómo operar. Es más, agentes de aduanas mismos tenían miedo de mandar a su gente a realizar los despachos. Y eso es completamente comprensible. Entonces, lo que creo yo es que para poder sustentar la no aplicación de sobrecostos o de demurrage en estos casos, primero hay que ver la cláusula de fuerza mayor y segundo, sustentar claramente el hecho que genera la imposibilidad de cumplir con la devolución del contenedor o el retiro de la carga del almacén en el caso que fuera necesario, ¿no? Julio, ¿tú quieres apuntar algo más? Sí, gracias, Joseph. Bueno, yo creo que lo que ha evolucionado en el pensamiento de quienes cobran estos sobrecostos y sobregastos y quienes los deberían en teoría pagar, es que no podemos ni debemos aplicar o seguir aplicando reglas generales o práctica general en una situación que es excepcional, ¿no? Entonces, digamos, las consecuencias o remedios generales, apliquémoslos en una situación normal, pero acá es una situación excepcional y que nadie tenía previsto y que en realidad nadie sabe bien cómo afrontar todavía, ¿no? Y hablo del sector público como del privado. Se preguntaba también si el Estado podía sacar una norma para impedir que quienes generan los sobrecostos o cobran los sobrecostos sobre estadías, etcétera, no puedan cobrarlos, ¿no? O sea, que les impida cobrar, ¿no? Y ahí lo que yo creo es que debemos separar lo que es función pública con alcance administrativo o consecuencias administrativas y lo que es el aspecto comercial, que es privado.
Y yo creo que el Estado ha hecho su parte, ¿no? Yo creo que hay un esfuerzo palpable en suspender plazos, ¿no? El tema de los intereses que mencionaba Erika, no te aplico multas, ¿no? Yo creo que sí, o sea, desde el punto de vista administrativo, es lo que el Estado puede hacer. Inclusive, si pensamos en la aduana misma, salió un comunicado que, invocando el artículo 138 de la Ley de Aduanas, aplicó consecuencias en procedimientos administrativos, en plazos administrativos, ¿no? Invocando una fuerza mayor generalizada, ¿no? Con lo cual nadie tiene que probar la fuerza mayor, sino que se parte que la pandemia es una fuerza mayor acreditada en sí mismo, pero para fines administrativos. En el tema comercial es distinto. En el tema comercial el Estado no podría meterse, ¿no? Y mañana seguramente también cuando se hable del 1492 y el efecto de los servicios que se deben incluir en el conocimiento de embarque, afectando contratación privada, probablemente se pueda ver, pero digamos, debe ser un tema entre privados. Entonces, yo sí creo que ha habido una evolución en el pensamiento y la asimilación de lo que está pasando, que inicialmente partía de una concepción muy rígida, ¿no? No, yo tengo que cobrar porque tengo que cobrar, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera eso ya se ha flexibilizado por todo lo que estamos viviendo, por un estado de emergencia que se sigue extendiendo, que hasta ahora no sabemos cuándo va a acabar, ¿no? Y por todo el tema económico y el golpe económico para el país y para todas las personas jurídicas y naturales que esto implicaba, ¿no? Entonces, esto yo creo que debería partir de una negociación uno a uno, ¿no? No creo que puedan haber situaciones o remedios generales aplicables a todos, como la aduana hizo al generalizar la fuerza mayor. Habría que revisar términos, digamos, si hay contratos, términos en que se hacen los pactos, o en todo caso situaciones concretas y un análisis caso por caso, que quizás sí sea, como dice Dios, es difícil configurar una situación de fuerza mayor acá, porque, como bien decía Joseph, sí, siempre se pudo, ¿no? O sea, yo siempre pude llevarme a mi almacén privado de importación la carga que ingresaba, pero al inicio el Ministerio del Interior en el aplicativo no consideraba la situación, habían entidades que decían que no se podía, o que se podía solamente para esenciales, e inclusive hay algunas entidades y personas que siguen pensando eso, ¿no? Entonces, digamos, yo no creo que haya una respuesta uniforme, yo creo que es un tema de negociación uno a uno. Sí creo, ya para terminar, que si es que se mantiene la intransigencia del inicio, esto va a tener una exposición mediática importante, porque yo no tengo dudas que las personas afectadas van a sacar eso a los medios y los medios lo van a transparentar y ahí se va a ver quiénes después de 60 y pico días continúan con la intransigencia y quiénes aplican alguna decisión razonable basada en un sentimiento de solidaridad comercial, que es lo que yo creo que está primando en la práctica en algunos casos también. De acuerdo. Ahora continuamos con Erika y las preguntas que tenía a su cargo. Sí, gracias, Elías. A ver, la primera pregunta que tenemos está referida a los comunicados sobre la aceptación de copias del certificado de origen. Nos preguntan dónde las encuentran, pues. Estos comunicados, que en realidad son 3 comunicados, no es uno solo, los publicó el MINCETUR en su página web. Estoy dejando justamente el link de uno de ellos en el chat, en esta cajita para que puedan revisarla. Y aquí solamente quiero agregar que esta posibilidad de aplicar copias de certificados de origen, pues, resulta aplicable para el caso de China, la Unión Europea, Costa Rica, Paraguay, Uruguay,
Suiza, Singapur, Brasil, entre otros, ¿sí? Argentina también está dentro de estos países. Entonces, pueden revisar por este link los comunicados que ha sacado MINCETUR. Lamentablemente no tenemos una norma todavía, pero han sido comunicados, digamos, en algunos casos de los países que aprobaron estas medidas, o cartas, ¿no? MINCETUR se ha encargado de consolidarlos. Pasamos a la siguiente pregunta que nos dice: ¿ese aplazamiento o fraccionamiento de las deudas aduaneras es solamente para aquellas infracciones cometidas en el periodo del inicio del estado de emergencia? Pues no. Aquí la norma que estableció el régimen de aplazamiento y fraccionamiento nos ha señalado claramente que este régimen es aplicable para las deudas tributarias aduaneras que sean exigibles hasta la fecha de la presentación de la solicitud. Esto quiere decir que podían comprender deudas pendientes, deudas que se encuentren pendientes de pago y que estén vinculadas a estas resoluciones de determinación o resoluciones de multas que les comentábamos. Entonces, no es solamente para las que hayan sido cometidas o generadas durante este estado. Finalmente, tenemos una pregunta más que nos dice: en cuanto a la marcha blanca de aduanas, ¿nos podría indicar en dónde se pueden encontrar las sanciones que no se aplican durante la marcha blanca? Primero, sobre este aspecto de la pregunta, aquí tenemos que la norma que habilita la segunda, por llamarla de algún modo, la segunda marcha blanca, es la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas número 6/2020-SUNAT/300.000, ¿sí? Esta es una segunda marcha blanca en realidad porque recordemos que la inicial, la que salió tras la publicación de la tabla de infracciones, es la resolución 01/2020 SUNAT, ¿sí? Entonces estas dos son complementarias. Ahora, la segunda parte de la última pregunta nos dice: ¿y hasta cuándo aplicamos esta marcha blanca? ¿Sí? Aquí hay que hacer una distinción. Lo primero es que la norma que se publicó el 17 de enero, o sea, la primera marcha blanca, estableció plazos que dependían de cada infracción en particular. Entonces, aun cuando la mayoría de las infracciones que estaban comprendidos en esta facultad discrecional de la SUNAT para no determinar ni sancionar, digamos, vencían el 30 de marzo de este año, existían algunas infracciones específicas que tenían un plazo posterior, ¿no? Algunas están relacionadas a los beneficiarios de material para uso aeronáutico, hay otros casos para despachadores de aduanas. Entonces aquí la norma inicial se tiene que leer conjuntamente con la nueva resolución que aprueba esta facultad discrecional. Entonces, si bien es cierto, la segunda norma, la que estaba comentando, rige para las infracciones cometidas entre el 12 de marzo y el 9 de junio exclusivamente, tenemos que revisar infracción por infracción, porque también podríamos estar dentro del alcance de la primera norma, ¿sí? Entonces aquí hay que hacer una revisión bastante minuciosa. No todo lo que se encontraba en la primera norma ha sido cubierto por la segunda, ¿sí? Entonces, es por eso que sí recomendaría que hagamos un análisis detallado para verificar el plazo de cada infracción en particular. Y bueno, esas eran las tres preguntas que teníamos. Elías, creo que podemos continuar. Sí, claro. Ahora le toca a Irma con las preguntas que tiene a su cargo. Irma. Hola, sí. A ver, la preguntita que está acá, veamos. Está referida a lo que es el mandato electrónico. El mandato electrónico es obligatorio para importación para el consumo y exportación definitiva, correcto.
Y si es posible dar el mandato a los otros regímenes aduaneros, ¿es decisión del operador interviniente? Correcto, es así, porque definitivamente el operador interviniente, llámese importador o exportador, podría brindar ese mandato electrónico. Lo que nosotros discutíamos era, ¿correspondería la obligatoriedad del mandato electrónico para todos los regímenes aduaneros en los que ello sea posible? Esa era un punto en discusión. Desde mi punto de vista, considero totalmente válido y considero importante el mandato electrónico porque al fin y al cabo quita de dudas en relación a quién va a retirar la carga. En la parte operativa se puede colocar también en el documento de transporte el notify, ¿no? O sea, a quién va a ser notificado. Y esa notificación ayudaría mucho en los retiros de carga por parte de las personas naturales en los almacenes aduaneros. Porque los almacenes aduaneros también trabajan con personas naturales que retiran mercancías que están declaradas a través, valga la redundancia, de declaraciones simplificadas de importación. Y a su vez es probable, por ejemplo, que en este caso Irma Busto le brinde un poder a Erika Caballero para que sea Erika Caballero quien se apersone directamente al almacén aduanero. Y eso se hace a través de una carta poder notarial. En todo caso, ese notify de los documentos de transporte servirían para que ya se sepa que no solamente viene consignada a Irma Busto, sino también a Erika Caballero, y eso serviría como una mayor fundamentación en el tema de la buena fe y de la presunción de veracidad. Ahora, sí es importante mencionar en relación a la pregunta que en cuanto a lo que el sector privado significa, eso es importante que sigan manteniendo los estándares de seguridad, tipo el reloj biométrico, que puede ser discutible por el tema de la huella digital para acreditar tu identidad. También podrían utilizar estos mecanismos de la identificación facial para verificar si la persona que está retirando la carga es quien dice ser, porque ese es un tema privado, definitivamente. Cuando ya esté levante la mercancía, el tema de quién se lleva la carga no es un tema que le compete a la aduana, salvo que tenga una acción de control extraordinario, una inmovilización, una medida cautelar por parte de Indecopi que le impida la salida de la carga. Pero si la carga ya es de propiedad del importador, será el almacén aduanero quien ponga sus propias reglas que se deben cumplir y que deben ser observadas para que se retire. Sin embargo, tener en cuenta que no se puede establecer en modo alguno ninguna norma que restrinja esa salida, porque lo que se quiere también es facilitar. Entonces, es un esfuerzo interesante por parte del sector privado para garantizar esa seguridad permanente de la carga y para garantizar también la trazabilidad de la carga. Me preguntaban si este decreto legislativo 1492 solo aplica para el marítimo. Ya lo hablábamos con Joseph, ¿no? Existen artículos muy puntuales que sí se refieren única y exclusivamente al tema marítimo, como el artículo 11, que no es materia, hoy día hemos visto solo hasta el artículo 9, mañana vemos del artículo 10 para adelante la norma, y el artículo 9 y el artículo 11, si no me equivoco, que habla específicamente de la endoso en procuración, ¿no? Del BL. Pero en líneas generales no existe ninguna restricción para que esto se aplique en el tema aéreo y en el tema terrestre, absolutamente ninguna. La norma es clara al respecto, ¿no? Salvo que el reglamento guarde silencio, se quede mudo y en consecuencia continúe aplicándose únicamente para la eficiencia de la cadena logística marítima. Y finalmente quería mencionar que en relación a los aportes que se vienen dando para estos nuevos procedimientos, como lo conversábamos ayer con un amigo mío, Raúl Alarcón, sobre el tema del plan piloto del reconocimiento físico y de la apertura de los contenedores antes de la presencia de la aduana, como temas de control y fiscalización, quiero dejarles como reflexión eso, control aduanero versus facilitación. Los dos son tan importantes, controlar aduaneramente y facilitar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sector público también tiene que mirar el tema del sector privado, ambos ir de la mano. ¿Qué se viene? ¿Se vendrá un reconocimiento físico de oficio? ¿Se vendrá un reconocimiento físico remoto con la utilización de las cámaras de televisión, del CCTV, porque la aduana tiene las claves y los accesos? O como decía Raúl, se vendrá más adelante, porque soñar no cuesta nada, la utilización de drones en el reconocimiento físico. Vamos a ver si la transformación digital surte tal efecto en nuestro país. De acuerdo. Gracias, Irma, por responder las últimas preguntas.
estimados todos los que están presentes como participantes de esta videoconferencia de webinar del comercio exterior y el COVID-19, solo para detallar unas cosas últimas para el día de mañana, que tenemos la segunda fecha de esta videoconferencia. El día de mañana se va a tocar el tema del decreto legislativo 1492 que tocamos hoy, pero la segunda parte del análisis de esta norma, que es extensa, el tema de transparencia y eficiencia. Estará a cargo de Irma y de Erika Caballero. Y el segundo tema a tratar el día de mañana va a ser la agenda pendiente concerniente a protocolos sanitarios. Hemos visto que se han estado emitiendo protocolos desde la semana pasada. Los vamos a tratar el fraccionamiento tributario y la mesa de partes virtual, que es un tema bastante reciente e interesante para ver cómo es que se va a implementar esto o cómo es que finalmente SUNAT va a implementar esto. Solo aclararles un detalle, la videollamada ha sido grabada en su completitud y va a ser subida y compartida con todos los participantes de esta videollamada. Y el día de mañana sí no se va a grabar porque se va a compartir por Facebook Live a partir del fanpage del Círculo de Derecho Administrativo, entonces va a estar almacenada en la web básicamente. Entonces por ahí pueden ver la videollamada del día de mañana. Muchas gracias con todos, agradecemos a Julio, a Lupe, a Irma Busto, a Joseph Andrade y Erika Caballero por las ponencias del día de hoy, y los esperamos mañana para los temas restantes. Gracias. Gracias, Elías, gracias al CDA. Gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias. Gracias.